estimados niños, estimadas niñas, hermanos adultos. Les damos una cordial bienvenida para este nuevo ciclo escolar en este año 2021. Nos da mucho gusto iniciar con este nuevo proyecto a distancia para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos a tener clases de primarios, de intermedios, de principiantes y de adultos. Deseamos que esta enseñanza, esta palabra de Dios, llegue a su corazón, aprendan mucho de ella y les guíe en la vida. Gracias, hermanos, y les damos una cordial bienvenida. Hola amiguitos, yo soy Almendrita y el día de hoy hablaremos sobre un acto de providencia que Dios dispuso al momento de crear a Adán y a Eva. Si no sabes qué es la providencia de Dios, te invito a ver la lección anterior. Bueno, déjame te cuento que Dios es tan pero tan bueno y ama a toda la humanidad que cuando creó a los primeros humanos, realizó un acto de providencia el cual consistió en crear un árbol llamado del bien y del mal, y les dijo a Adán y a Eva que de ese árbol no podrían comer, pero sí podrían comer de todos los demás árboles que les rodeaban. Dios hizo esto porque desea que nos relacionemos con Él a través de la obediencia. Desgraciadamente, Adán y Eva fueron engañados, dudaron de Dios y decidieron desobedecerle, comiendo de ese fruto. La consecuencia, como Dios les había dicho, fue la muerte. Esa muerte abarca también una muerte espiritual, es decir, la relación que tenían con Dios fue rota debido a esa desobediencia. Así que cada ser humano que nace lo hace en pecado, deseando lo malo, como desobedecer a los papás, no queriendo hacer las tareas, no queriendo ser responsable, como no arreglar el cuarto, no tender la cama, con ganas de siempre ganar en los juegos, aunque sea a través de hacer trampa y muchas cosas más. Sí, yo también he pecado de esas formas y seguro tú también. Es por el pecado que vive en nosotros y por esa razón merecemos la muerte, es decir, el no tener una relación personal con Dios. Pero, ¿qué crees? En Romanos 6:23 leemos que la paga del pecado es la muerte, como ya habíamos visto. Pero pon atención a esto, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, Dios nos da otra oportunidad, un regalo fabuloso, la vida eterna. Y eso es posible gracias a su Hijo Jesucristo, que vino a la tierra a sufrir el castigo que nosotros merecíamos. En resumen, Dios en su amor y providencia estableció reglas en un principio. La humanidad no las cumplió, pero Dios, en su amor y providencia también, nos da una segunda oportunidad, aceptar a Jesús, su Hijo, como nuestro Salvador. Y ya que Él sí cumplió esas reglas, esto es posible, recibir la vida eterna y verdadera, relacionándonos por siempre con Dios. Te invito a platicar de estas cosas con tus papás, a reflexionar en lo malo que hacemos muchas veces y pedirle a Dios que nos perdone por todo eso. Decirle en oración que agradecemos su regalo y providencia y que queremos relacionarnos con Él. ¡Adiós! Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande
Qué bonito jardín, Simón, ¿no lo crees? Uy, si este está bonito, imagínate la hermosura del jardín del Edén. ¿El jardín del Edén? Sí, el jardín donde Dios puso a Adán y a Eva para vivir. Tenían de todo tipo de árboles y de ellos frutos deliciosos. Vivían en un estado de perfección, santidad e inocencia y disfrutaban de una íntima relación con Dios, pero se equivocaron. ¿Cómo que se equivocaron? Adán y Eva desobedecieron a Dios al ser tentados por la serpiente y cayeron de ese estado de inocencia del que fueron creados. ¿Y por qué lo hicieron si tenían todo? Pues porque cayeron en tentación y ya que Dios nos dio la libertad de elegir, ellos decidieron hacer lo malo a pesar de que Dios les había indicado que del fruto de un solo árbol no comieran. Fueron engañados por la serpiente y pecaron, pues querían ser como Dios, es decir, que querían saber sobre el bien y el mal. ¡Uy, qué interesante! Qué mal, Simón, que por un solo fruto perdieran tanto. Así es, Victoria. Pero Dios, con su gran amor hacia nosotros, nos da la oportunidad de arrepentirnos de lo que nuestros padres Adán y Eva hicieron a través de Jesucristo, pues Él nos da una vida nueva en la que no morimos y nos perdona de nuestros pecados. ¡Uy! Gloria a Dios por esta noticia que me das. No perderé más mi tiempo y comenzaré a leer más la Biblia para conocer a Jesucristo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que Dios te bendiga! Cuando juegues, cuando estudies, al platicar o al pasear, recuerda siempre agradar a Dios. En la escuela o en tu casa, si estás solo con amigos, recuerda dar la gloria solo a Dios. Como dice la Biblia, en primera los Corintios 10:31. Cuando juegues, cuando estudies, al platicar o al pasear, recuerda siempre agradar a Dios. En la escuela o en tu casa, si estás solo con amigos, recuerda dar la gloria solo a Dios. Como dice la Biblia, en primera los Corintios 10:31. Como dice la Biblia, en primera los Corintios 10:31. En conclusión, ya sea que como beba, todo debe hacerse para la gloria de Dios. ¡Sí! Intermedios. Lección 13. Los adoradores de ídolos no serán salvos. En la Biblia, en Colosenses 2:10, Dios nos dice esto: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Se refiere a que estamos completos en Jesucristo. Durante tu vida conocerás a personas que dicen que Jesús es su Salvador solo de labios, pero siguen adorando a santos o a otros ídolos. Ellas no serán salvas, porque nosotros sabemos que Cristo es todo para nosotros, que en Él lo tenemos todo,
Y no necesitamos de nada ni nadie para ser salvos, porque entonces no estamos confiando plenamente en Él. Conozcamos algunos falsos dioses que la gente tiene. Mahoma fue un profeta árabe fundador de la religión musulmana. A los 40 años comenzó a retirarse al desierto y a permanecer días enteros en una cueva del monte Hira, en donde creyó recibir la revelación de Dios llamado Alá, que le hablaba a través del arcángel Gabriel y le comunicaba el secreto de la verdadera fe. El libro sagrado del Islam es el Corán. En él se expresa su credo y se incluye su ley. Mahoma predicaba los textos que recibía por revelación recitándolos y haciéndolos recitar a sus fieles, que los retenían de memoria y a veces los copiaban por escrito. Tales revelaciones tuvieron lugar de forma espaciada desde el año 610 de la era cristiana hasta el 632 en que murió. Confucio, procedente de una familia noble arruinada, a lo largo de su vida alternó periodos en los que ejerció como maestro con otros en los que sirvió como funcionario del pequeño estado de Lu en el noroeste de China. Su importancia procede de la difusión posterior de su pensamiento, conocido como confucianismo. Dicho pensamiento puede interpretarse como una respuesta al clima de desorden y de continuas luchas entre señores feudales que imperaban en la época histórica que le tocó vivir. El confucianismo es fundamentalmente una ética y no una religión, pues apenas hay en él mención a la divinidad, ya que Confucio rehusó especular sobre el más allá. El centro de sus preocupaciones fue la moral personal, tanto por lo que respecta a la orientación de las conductas privadas como a las normas del buen gobierno. Buda, Siddhartha Gautama, nació probablemente en el año 558 a.C., en Kapilavastu, ciudad amurallada del reino de Sakya situada en la región meridional del Himalaya, en la India. Él procedía de una poderosa familia del reino. Según las leyendas, Gautama se sentó un día bajo la higuera y dijo: «No me moveré de aquí hasta que sepa». El malvado dios Mara, comprendiendo la gravedad y el peligro que encerraba tal desafío, le envió una cascada de tentaciones. Siddhartha había comprendido que los sufrimientos humanos están íntimamente ligados a la naturaleza de la existencia, al hecho de nacer, y que para escapar de la rueda de las reencarnaciones era necesario superar la ignorancia y prescindir de pasiones y deseos. La caridad era una forma de desear la salvación de todos los hombres y la de uno mismo. Sin duda, sabiendo lo anterior, puedes distinguir ahora al verdadero Dios de los dioses falsos, pues fueron hombres comunes. Puedes pedir a Dios más fe para creer que solo Él puede salvar a la humanidad de sus pecados y que reconoces que ninguna otra ética o religión lo hará. Sabemos que Jesucristo fue el único que resucitó de entre los muertos, de todas las personas que han vivido en este mundo. Nosotros creemos que Jesús es nuestro Salvador, y en Él estamos completos. Por lo tanto, aquellos que adoran a otros ídolos y piensan que Jesús sigue siendo su Salvador, no le han creído, y por lo tanto no son salvos. Todos los anhelos que en el alma tengo, hoy quiero rendir. Traigo a ti mis sueños y pido que hagas los tuyos en mí. Tengo fe
¿Qué tal, hermanos? Dios los bendiga mucho. Vamos a continuar con nuestra clase para jóvenes y adultos en este nuevo año 2021. Nos da mucho gusto estar de vuelta acá con ustedes para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Iniciamos este nuevo año pues con toda la actitud, ¿no? Con todas las ganas, y pues queremos aprender más de la palabra de Dios. Así que pues sin más vamos a comenzar con nuestra lección del día de hoy. A comenzar pues en este día, ¿no? Porque la lección la dejamos pendiente la última vez, la lección 34. No sé si ustedes recordarán, empezamos a estudiar el capítulo 12 de la carta a los Romanos, y nuestra lección se titula Las marcas del verdadero cristiano, y empezamos a platicar acerca de lo que se quiere de un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Decíamos que el capítulo 12 de Romanos marca, según muchas personas, marca el inicio de la parte como de llamado a la exhortación de esa carta. Los primeros 11 capítulos eran una parte de la teoría, y ahora el apóstol Pablo aprovecha a partir del versículo 1 a exhortar, aprovecha para empezar a exhortarnos a nosotros como seguidores de Jesús, ¿no? Decíamos pues que esas marcas del verdadero cristiano tienen que ver con los dones que da el creyente, con las actitudes, con la forma de actuar, con los principios que se deben notar de aquellos que somos cristianos. Las cartas del apóstol Pablo tienen esta característica bueno, en general las cartas del Nuevo Testamento tienen esta característica que van alternando entre la teoría y luego un llamado a la exhortación, la teoría y la exhortación. Y es en este capítulo en donde estamos estudiando nuestra lección para continuar, ¿no? Entonces, hermanos, se acordarán que empezamos a ver aquellos dos versículos no muy famosos de Romanos 12, que es el versículos 1 y 2, donde Dios nos exhorta a que nosotros nos presentemos a nosotros mismos como sacrificio vivo, no como un sacrificio que era en el Antiguo Testamento. De hecho, vimos que a lo largo del Antiguo Testamento mismo, Dios de pronto se harta de los sacrificios que hacía la gente para tratar de agradarlo, y decía, pues es que yo ya no quiero eso, ¿no? Quiero que ayudes a la viuda, que ayudes al menesteroso, que ayudes al pobre, que te comportes bien, que hagas lo que es justo, etcétera. También vimos el versículo 2, que decía que no nos conformemos a este siglo, que sería otra de las marcas de un verdadero discípulo, que es alguien que no se conforma, alguien que no toma la forma de. Explicábamos aquello con el ejemplo del agua, que si la servimos en un recipiente, el agua simple y sencillamente toma la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Eso no es la invitación a un cristiano, sino a no conformarse, a no ser igual, a no parecerse a lo que estamos viviendo. Decíamos este siglo y explicábamos lo que puede significar la frase este siglo, ¿no? Puede ser tiempo, o puede ser cultura, o puede ser situaciones, ¿no? En cualquier caso, la invitación de parte de Dios por medio del apóstol Pablo es a no conformarnos a eso, ¿no? También hablábamos acerca de los dones, eso está en el versículo 3, dice, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y decíamos que Dios nos ha dado dones, nos ha dado esas gracias que nosotros podemos ejercer en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, y simple y sencillamente es que no creamos que lo que nosotros hacemos es más importante que lo que otros hacen, independientemente de lo que nos toque hacer a nosotros y lo que le toque hacer a otras personas. ¿Por qué? Porque Dios, así como me dio los dones a mí, hermano, también se los dio a usted y se lo dio a otra persona. O sea, no hay uno más importante, simple y sencillamente porque Dios nos lo dio. Y dice que no tengamos más alto concepto de nosotros. Es decir, que no creamos que somos más importantes ni nada, sino que tengamos una autoimagen sana, de que lo que tenemos es no porque lo merezcamos, ni porque hayamos hecho méritos. Lo que tenemos, lo que Dios nos da es precisamente por eso, una gracia que Él quiso darnos a nosotros, ¿no? Pero también esas gracias o dones se los quiso dar a otro hermano y a otro hermano y a otro hermano, y Él las repartió de acuerdo a lo que Él quería. De hecho, de eso habla el versículo 4, cuando dice que todos somos un cuerpo
que todos somos miembros de un cuerpo, pero cada uno de nosotros tenemos una diferente función. Y el versículo 5 dice que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros. Es decir, que nos necesitamos, así como mi cuerpo, para poder alimentarse, pues necesita una boca que pueda recibir la comida, necesita un estómago que pueda procesarlo, necesita, pues qué sé yo, enzimas y ácidos que puedan hacer funciones, etcétera, ¿no? O sea, no es solamente la responsabilidad de un solo miembro de mi cuerpo, sino de muchas otras cosas, ¿no? También los versículos 6 y 7 hablábamos de algo muy, muy obvio, muy evidente, que decía el apóstol Pablo que los dones deben usarse de acuerdo a lo que es el don, ¿no? Decía que el de profecía conforme a la medida de la fe, el de servicio en servir, los que enseñan en la enseñanza, y decíamos que pues qué más iba a ser, ¿no? Que ni modo que yo usara el de la enseñanza en qué otra cosa, o el de servicio en qué otra cosa, ¿no? Porque dice ahí el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Y pues platicábamos la lección anterior, pues que eso es bastante obvio, ¿no? Pero de repente en la iglesia se nos olvida porque yo tengo un don, pero no estoy conforme con mi don y entonces quiero hacer otra cosa. Si tengo el don de enseñanza, lo quiero usar en servir, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, no, si tienes el don de enseñanza, en la enseñanza, si tienes el don de servir, en el servicio, y así, ¿no? Y ahí dejamos nuestra lección el año pasado, hermanos. Este nuevo año iniciamos con el versículo 9, Romanos 12:9. Solo quise retomar un poco a manera de una introducción y de un como retomar este asunto de nuestras lecciones, ¿no? Y sin más, hermanos, pues vamos a orar para iniciar esta clase. Dios nuestro, te damos muchas gracias por este nuevo año que nos das. Gracias porque a pesar de todo lo que hemos pasado en el año anterior, Señor, pues tú nos tienes aquí, Padre, y nos permite seguir usando estos medios, Padre Santo, para aprender más de ti, para aprender más de tu palabra, y te pedimos pues que así sea, que hables a nuestros corazones de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Bueno, digamos que no es un nuevo texto, hermanos. O sea, el versículo 8 termina diciendo el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y luego sigue escribiendo el apóstol Pablo, pero no es un nuevo texto, sino que dice ahora, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, hermanos, los versículos 9 y 10 llaman al amor fraternal. El amor sea sin fingimiento. Y yo creo que aquí podríamos desarrollar un tema todo completo acerca de, en tan solo esta frase, el amor sea sin fingimiento, podríamos desarrollar muchísimo, ¿no? Lo que nos dice es que nos amemos en serio, que nos procuremos entre nosotros mismos, ¿no? El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Pero vayamos a el amor sea sin fingimiento. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que nosotros amamos a todos los que decimos amar, los amamos sin fingir, ¿no? Con un amor genuino, con un amor original, con un amor que no espera nada a cambio, que aunque nos hagan algo malo o dañino o peligroso para nosotros, pues nuestro amor sigue ahí, ¿no? A esas personas. Y sigue diciendo aborreced lo malo y seguid lo bueno. Que lo que nos mueve es lo que sea lo bueno, no lo malo, ¿no?
Y sigue diciendo, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es decir, que yo pues prefiero estar, hermano, con usted, con mi propia iglesia, que no ande buscando en otro lugar, ¿no? Que nos prefiramos entre nosotros, que nos busquemos, que nos procuremos, que nos preocupemos también en el buen sentido. O sea, por preocupación no me refiero a estar todo el tiempo con el alma en un hilo, como decimos, sino a ocuparnos de las necesidades de nosotros mismos, ¿no? A eso me refiero cuando digo preocupándonos por nosotros mismos, porque pues tampoco de mucho sirve la preocupación, sino la acción. Cuando sabemos que alguien está pasando por una dificultad o que nosotros podemos hacer algo por una persona que lo necesita, pues que lo hagamos. Y en lo que requiere diligencia, no perezosos, dice ahí, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Y qué podríamos decir que requiere diligencia, hermanos? Pues yo creo que lo que sale en ese momento, ¿no? Por ejemplo, en estos tiempos que tenemos lo de la pandemia, pues a lo mejor una cosa que requiere diligencia es en llevarles cosas a los que más necesitan, ¿no? Lo digo por la labor que hace nuestra iglesia de entregar despensas. Pues a lo mejor en este momento, si siempre es importante entregar despensa a las personas que no tienen, porque el mismo Jesús decía, ¿se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo decía, a los pobres siempre los van a tener, ¿no? Entonces, en ese momento decía, es más importante que sigan lo que les estoy diciendo, porque los pobres siempre los van a tener. Pero a lo mejor este tiempo en el que, pues evidentemente nuestro Señor Jesús ya no está, pero sí tenemos a los pobres, pero además tenemos un asunto apremiante que es lo de la pandemia, pues a lo mejor, por poner un ejemplo, en este momento lo que requiere diligencia es que entreguemos despensas bien, ¿no? Que nos organicemos, que lo hagamos rápido. También se me ocurre, hermanos, que algo que requiere diligencia en este momento es que procuremos no alejarnos de nuestra iglesia, ¿no? Sabemos que no podemos congregarnos, sabemos que es peligroso que salgamos a la calle, ¿no? Sabemos que es importante que sigamos las instrucciones de seguridad, pero también sabemos que nuestra vida espiritual es muy importante. Es probablemente lo que más deberíamos cuidar, porque de ello depende nuestra eternidad, ¿no? Entonces, pues otra cosa que creo que merece la pena ser diligentes es en procurar cultivar nuestra vida espiritual, ¿no? En no dejar de procurar crecer, seguir creciendo en el espíritu, de seguir cultivando nuestro conocimiento acerca de Dios a través de, por ejemplo, pues de conectarnos en los cultos, de conectarnos en los momentos de oración con nuestro pastor, en seguir estudiando la palabra de Dios. Eso requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu y sirviendo al Señor. Qué importante es este asunto de seguir sirviendo a nuestro Dios, porque se puede seguir sirviendo al Señor en medio de esta situación. Entonces, estos versículos 11 y 12 nos llaman a la perseverancia, a seguir siendo esas personas de empuje, que no nos detenemos ni siquiera en medio de estas circunstancias. Dice el versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y ese versículo 12, hermanos, qué pertinente es en este momento de dificultad, en este momento donde pues no hay mucho que hacer. ¿Está usted de acuerdo? O sea, me refiero nosotros qué podemos hacer para que esta situación mejore en cuanto a hacer activamente algo. Pues no, más bien nuestra responsabilidad es de alguna forma pasiva, ¿no? Ya decía, pues no salir a la calle, cuidarnos, procurar nuestra salud. Pero este versículo 12 dice gozosos en la esperanza, es decir, que en este momento de dificultad podemos tener ese gozo que nos da la esperanza, hermanos, de que viene algo diferente, de que el tiempo está por cambiar, de que Dios no nos va a dejar así para siempre. Yo no sé si es a través de la vacuna o no lo es, pero gozosos en la esperanza, mantenernos ahí sabiendo que Dios, aún en medio de esta tribulación o dificultad,
pues tiene planes, ¿no? De hecho, a mí me parece que este asunto de la pandemia, pues llama a las personas a acercarse a Dios porque una vez más muestra nuestra vulnerabilidad, muestra que, como hemos dicho siempre, nadie tiene la vida comprada, ¿no? Entonces es un buen momento, un excelente momento, una excelente oportunidad para acercarnos a Dios. Sufridos en la tribulación, pues, ¿qué más podemos decir? Y constantes en la oración, que a pesar de lo que está sucediendo, a pesar de estas circunstancias difíciles, no importa lo que estemos atravesando, hermanos, no importa si la situación se ve muy compleja o no, algo que no podemos dejar de hacer es orar. No podemos dejar de orar, constantes en la oración, dice la palabra de Dios. El versículo 13 también dice que nos llama a la hospitalidad, dice así: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y hospitalidad a veces nos suena a dar hospedaje, ¿no? Y ciertamente eso significa pues, hospedar, ¿no? Hospedar. Pero el versículo 13 empieza diciendo compartiendo para las necesidades de los santos. Es decir, sería medio, pues no iría de acuerdo a la situación que estamos viviendo ahorita, pues abrir nuestra casa y decir, vengan todos, vengan, entren aquí a la casa, vemos cómo le hacemos. Pues sería algo que no sería muy responsable en este momento, ¿no? Abrir nuestra casa para hospedar, pero sí podemos compartir para las necesidades de los santos. En la medida de nuestras posibilidades, tampoco estoy diciendo que todos lo tengan que hacer, pero en la medida de las posibilidades de cada quien, pues compartir para las necesidades de los santos. Y en este sentido es diferente a lo de las despensas, porque las despensas pues puede ser para cualquier persona, ¿no? Para cualquier persona, sea de la iglesia o no sea de la iglesia, conozca de Dios o no conozca de Dios, quiera conocer de Dios o no quiera conocer de Dios. Pero en este sentido es compartir para las necesidades de los santos, es decir, de aquellos que son miembros de nuestra iglesia, que necesitan algo en este momento, lo que sea, qué sé yo, una ayuda económica, un medicamento, no sé, hermanos, pero en este momento no deberíamos abrir nuestras casas, a menos que fuera una situación pues muy especial. No deberíamos abrir nuestras casas para que venga la gente y se hospede, pero sí podemos compartir otras cosas para suplir las necesidades de los santos. El versículo 14 nos exhorta a orar por las personas que persiguen a la iglesia. Fíjense cómo dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, bendecid a los que os persiguen. Yo creo que es complicado ahorita encontrar una situación así de persecución aquí donde nos toca vivir a nosotros, en donde está nuestra iglesia. Pero la iglesia no se circunscribe, no se limita a una ciudad. Entonces, si hay personas, si hay hermanos de iglesias cristianas que están sufriendo persecución, pues oremos por eso, por esas personas que están persiguiendo. Y miren quién lo dice, hermanos, no es que lo esté diciendo alguien que nunca sufrió, ¿no? De hecho lo dice alguien que antes era perseguidor. Y yo me imagino que el apóstol Pablo dice: oren por personas como yo, que en su momento perseguía a la iglesia, ¿no? El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, pues ustedes conocen la historia del apóstol Pablo, o sea, estaba detrás de los seguidores de Jesús hasta que tiene un encuentro precisamente con Jesús y le dice: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo, ¿no? Entonces yo me imagino que el apóstol Pablo está diciendo: hay otros como yo que necesitan escuchar la palabra, que necesitan dejar de perseguir a la iglesia, que necesitan que alguien ore por ellos, así como pues yo creo que alguien oró por el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, hermanos, pues eso es. Pues oremos por las personas que persiguen a la iglesia, ¿no? Hay que bendecirlos, hay que bendecirlos, pedir por ellos bien, no pedir por ellos mal, porque dice aquí: bendecid y no maldigáis. Sigue diciendo: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. El versículo 15 es un llamado a la solidaridad, que podría ser otro valor, decíamos, o una marca de un verdadero cristiano.
Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Un llamado a la solidaridad. El versículo 16 es un llamado a la unidad y a la humildad. Unánimes, unidos, ¿no? Entre vosotros, no altivos, seamos humildes, no altivos, no nos creamos más que los demás, entre otras cosas, hermanos, porque no somos más que los demás, ante Dios todos somos iguales, sino asociándonos con los humildes, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Sigue diciendo el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Los versículos del 17 al 20 hablan muy claramente de la venganza. Dice ahí que no paguemos mal por mal, ¿no? No, aquello de si el que me la hizo me la paga, no aplica para una persona cristiana. No es una marca de un verdadero cristiano. La marca es no pagar a nadie mal por mal, sino procurar lo bueno para todos. Y dice el versículo 18, si depende de ti, pues tú procura estar bien con todos, ¿no? Si no depende de ti, si tu vecino no quiere estar bien, pues ¿qué más puedes hacer? Pero en lo que dependa de nosotros, estar bien con todos. El versículo 19 aconseja que dejemos la venganza en manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo que la venganza es suya. En Deuteronomio 32:25, Dios dijo que la venganza es suya, no nos corresponde a nosotros. Entonces, si algo es de Dios, pues dejémoselo a Dios, Él hará lo que corresponda. El versículo 20 nos desafía a hacerle bien a los que nos hacen daño. Fíjense lo que dice, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. Así que si nuestro enemigo un día tiene hambre, hermanos, pues démosle de comer, invitémosle un platillo, ¿no? Si un día sabemos que nuestro enemigo tiene sed, pues regalémosle una coca bien fría, ¿no? A menos que sea diabético, pues coca sin azúcar, ¿no? Pero hagamos el bien a las personas que nos hacen daño. Y el versículo 21 pues resume las enseñanzas de todo el capítulo. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Muy bien, hermanos, pues pasemos muy rápidamente a la aplicación. Yo creo que no hay mucho más que agregar, hermanos. Ya fuimos viendo qué marcas son aquellas del verdadero discípulo, ¿no? No buscar el mal, buscar el bien, no creerme superior, renovarme, no conformarme a este siglo, a los valores, ¿no? Esas son las marcas, los dones, por supuesto, los dones espirituales en la enseñanza, el servicio. No dejar contaminarnos por los valores, ¿no? Nuestro sistema político, nuestro sistema económico y nuestro sistema social fomentan un individualismo bárbaro, ¿no? Se piensa que el gobierno está para buscar nuestro bienestar personal. Nosotros mismos votamos por líderes que prometen beneficiarnos a nosotros, ¿no? Pagar menos impuestos, no importa que el gobierno luego tenga una deuda mayor. Procuramos hacer negocios que nos dejen ganancias, incluso en ocasiones a costa de la ignorancia de otros, no necesariamente ¿cómo decirlo? O sea, no para aprovecharnos de que él pierda, ¿no? Sino a través de la ignorancia o la debilidad de otros yo beneficiarme. Buscamos libertad para actuar como queremos sin importar que otras personas puedan sentirse mal o pensar o que lo que piensen no nos importa, ¿no? Las comunidades religiosas no están exentas, hermanos, tampoco. Las iglesias, las comunidades de fe no están exentas de este individualismo, ¿no? Se ha sabido de muchas iglesias donde pues, las personas buscan su beneficio propio, el reflector, beneficios económicos,
pues eso no va. Pablo nos exhorta a renovar nuestra manera de pensar, a estar por encima de eso. Ya lo explicábamos en clases anteriores. No conformarnos significa que yo no me voy a hacer a la forma de este mundo, de las tranzas, de los beneficios que tiene la ley o de los huecos legales. Dios nos llama a estar por encima de eso, ¿no? Pensar con la mente de Cristo significa que afirmamos los valores que dirigieron la vida de nuestro Señor Jesús. Quiere decir que afirmamos el amor, que afirmamos la justicia y que afirmamos el sacrificio propio, ¿no? Quiere decir que valoramos la obediencia a Dios sobre todas las cosas. Quiere decir que en lugar de buscar nuestro propio bienestar, buscamos agradar a Dios por medio del servicio a los demás. Eso significa, esas son las marcas del verdadero cristiano. El tema de los valores nos lleva a los dones o habilidades que Dios nos da como creyentes. Decíamos que la lista que está aquí y otras que aparecen en 1 Corintios, pues deja claro que el propósito de estos dones es edificar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más vemos el sentido colectivo de comunidad que fomenta el texto. Lo que yo hago es para el beneficio de usted y de otro hermano y de la comunidad en general, no mi beneficio, ¿no? Debemos notar que la mayor parte también de los creyentes prefieren la lista que aparece en 1 Corintios 12 a la que aparece en Romanos. ¿Por qué? Pues porque la de Romanos no enumera dones tan milagrosos, ¿no? Tan, ya decíamos, ¿no? Como sanar enfermos, como hablar en lenguas. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida cristiana hay muchas personas que han marcado a otras personas sin hablar en lenguas, sin sanar personas. No, hay dones de repartir, de hacer misericordia, y muchas veces esos dones que en ocasiones menospreciamos son aquellos que más benefician a nuestra iglesia y a la comunidad. Pues hasta aquí nuestra lección, hermanos. Yo espero que sea de mucha bendición para ustedes y nos vemos el siguiente domingo. Dios nuestro, muchas gracias, Padre, porque tu palabra siempre es oportuna. Señor, nos da la oportunidad de aprender más de ti en momentos de dificultades. Te pedimos que sigas pues transformándonos, Señor, renovándonos a través de tu palabra, a través de tu testimonio, Señor, a través del testimonio de tu Hijo Jesús aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Un gusto saludarles, hermanos. Nos vemos en 8 días. Vamos a orar por las clases de este día. Inclinemos nuestros rostros. Señor, gracias te damos porque hoy hemos aprendido en todas y cada una de las clases enseñanzas que se desprenden de tu santo libro, la Biblia, Padre. Permite que podamos atesorar las enseñanzas de cada uno de los maestros y maestras que hoy nos han compartido tu palabra. Que las atesoremos y las pongamos en práctica. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.